Queridos amigos de Inspira Vida, hoy queremos tratar un tema muy curioso e inquietante como son las fobias. Te voy a desvelar las 50 fobias más comunes que hay y que algunas es posible que ni sepas que existen. Vamos a comenzar. El signo más claro de que una persona sufre una fobia es que evita por todos los medios posibles la exposición a aquella situación o objeto a la que le tiene miedo. Pero hay que tener en cuenta que una fobia no es un miedo común. Una fobia es un trastorno de ansiedad, es decir, miedo persistente y exagerado. Cuando una persona con una fobia fuerte se expone a aquello que le da miedo, esta se expresa con síntomas como, por ejemplo, la falta de aire, deseo fuerte de huir, temblores, taquicardia, pánico y miedo que presionan su pecho, náuseas, mareos, incluso desmayos, llanto, ansiedad, entre otras cosas. Por eso, y para que lo tengamos claro, te voy a enunciar las 50 fobias más comunes que existen. Primera fobia, claustrofobia. Es el miedo a permanecer un tiempo en un espacio cerrado, como por ejemplo un elevador o en oficinas pequeñas. Agorafobia es el miedo a los espacios abiertos, a las multitudes y a los lugares públicos. Suele ir de la mano con el miedo a sufrir un ataque de pánico. Aerofobia es el miedo a volar en aviones. Acrofobia es el miedo a las alturas, ya sea desde edificios o precipicios. Fobia social es el miedo a exponerse a situaciones sociales, ya sea por ser humillado, rechazado, ser evaluado negativamente. Velonefobia es el miedo a todos los objetos punzantes con lo que se pueda topar la persona. Glosofobia es el miedo a hablar en público. Colorofobia es el miedo a los payasos. Es uno de los más comunes, especialmente en la infancia. Le podemos dar las gracias a Stephen King. Sinofobia es el miedo a los perros, aunque puede ser algunas razas determinadas. Hemofobia es el miedo a la sangre. Didaescalenofobia es un persistente, anormal e injustificado miedo a ir a la escuela. Se suele utilizar más comúnmente la expresión fobia escolar y es un trastorno de ansiedad que se da en los niños. También se considera un caso de ansiedad de separación. Tripofobia es el miedo o aprehensión a las figuras geométricas muy juntas y a los grupos de agujeros. Aracnofobia es el miedo a las arañas. Es una de las fobias más frecuentes, ya que esto incluso podría estar codificado en nuestro instinto. Tanatofobia es el miedo a morir, a que muera algún familiar o incluso a la muerte en sí. Podría ser el miedo más común de todos. Aritmofobia se define como un miedo a los números y a las matemáticas. Ofidiofobia es el miedo a las serpientes. Gerascofobia se define como el miedo a envejecer. Si bien muchas personas temen envejecer e intentan detener el proceso con tinte en el cabello, cirugías estéticas, cremas y maquillajes caros, gerascofobia es un caso muy extremo. Tomofobia es el miedo a los insectos en general. Agresofobia es el miedo a los animales salvajes. O zoofobia, que es el miedo a los animales en general. Nictofobia también se le conoce como escotofobia, ligofobia o mictofobia, y es el miedo desmedido a la oscuridad o a la noche. Es más común en niños, pero también algunos adultos suelen padecerlo. Ornitofobia, el miedo a los pájaros. El de las palomas es el más común. Amatofobia, miedo al polvo y a la suciedad en general. Es común en los obsesivos compulsivos. Maxofobia es el miedo a conducir o incluso estar en el interior de vehículos de motor. Apifobia es el miedo a las avispas y o a las abejas. Pirofobia es el miedo al fuego. Venustrafobia se define como un persistente miedo a las mujeres hermosas. También se conoce como caligenefobia. Esta fobia es parecida por hombres. Estos pueden sufrir escalofríos, taquicardias momentáneas, temblores en las piernas, sudoración de las manos, hasta tartamudez al estar cerca de una mujer a la que consideran muy hermosa. Ataxofobia es el miedo al desorden, otro miedo común del trastorno obsesivo compulsivo.
Automisofobia es el miedo a la falta de higiene personal, a ensuciarse o a oler mal. Catastrofobia es el miedo a los espejos. Dentofobia, el miedo a los dentistas y acudir a una consulta odontológica. Distritofobia es el miedo a sufrir algún accidente de cualquier tipo. Hidrofobia es el miedo al agua. Esto puede incluir las sustancias líquidas en general o a una piscina, un lago, un océano e incluso una bañera. ¿A qué? Esto es interesantísimo. Si te está gustando, recuerda suscribirte y dar like. Vamos a continuar, que ya queda poco. Electrofobia es el miedo a ser electrocutado o incluso a la electricidad en sí. Tremofobia es el miedo a la soledad o incluso estar solas durante un tiempo. Fasmofobia, miedo a los fantasmas. Aquinofobia es el miedo a ahogarse o a ser estrangulado. Mucha gente que tiene esta fobia no puede comer alimentos duros o siente miedo a cualquier sensación real o imaginaria de ahogo. Equinofobia es el miedo a los caballos. Acrofobia, miedo a ir al médico o acudir a un hospital. Vacunofobia, miedo a recibir una vacuna a causa del miedo a las agujas. Talasofobia es el miedo al mar. Microfobia, temor a los microbios y bacterias. Cartagelofobia, temor a hacer el ridículo, otro miedo común en la ansiedad social. Oclofobia, se trata concretamente del miedo a las multitudes. La fobia a mucha gente le genera una ansiedad elevada, haciendo que eviten situaciones sociales. Dismorfofobia, temor por un defecto físico, ya sea real o imaginario, como tener la nariz demasiado grande y que eso sea causa de críticas o rechazos. Esta fobia también es común en los trastornos alimenticios. Hematofobia, miedo a vomitar. Las personas que padecen esto hacen todo lo posible para no hacerlo. Genofobia, miedo al sexo. Las personas que tienen esta fobia suelen sufrir de trastornos sexuales. Maniafobia, miedo a la locura. Muchas personas con trastornos de ansiedad tienen miedo a volverse locos o que les consideren así. Esquizofrenia, por ejemplo, pero esto es muy poco probable. Nosofobia, miedo a padecer una enfermedad grave, también es el principal síntoma del trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondría. Necrofobia, miedo a los cadáveres, puede estar relacionado también con el miedo a la muerte. Y por último, dendrofobia, se define como un miedo a los árboles. Quienes padecen de esta condición temen a los árboles y a todo lo que se relaciona con ellos. Por ejemplo, las hojas de las ramas. No es una fobia demasiado conocida como tal, sin embargo es común. Algunas de estas fobias pueden controlarse, ya que, como comenté antes, es fácil evitar la exposición a estos miedos, pero algunas de ellas son muy difíciles de regular, por lo que algunas personas acaban sufriendo aislamiento social. Te recomendamos siempre que recurras a un especialista. Queridos amigos de Inspira Vida, si te ha gustado, recuerda dar like, recomendarnos y suscribirte, así como activar la campana de notificaciones. Un abrazo y hasta pronto.